El romanticismo, una revolución de libertad y emoción. El romanticismo no es solo un movimiento literario o artístico, es una revolución en la manera de sentir, pensar y entender el mundo. Y si hay una palabra que define al romanticismo, esa es libertad. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo es que este movimiento del siglo XIX transformó tanto la literatura como el arte, la música e incluso la política y la forma en la que vemos la vida hoy? Quédate conmigo porque vamos a descubrir por qué el romanticismo es mucho más que una época, es una forma de gritarle al mundo: quiero ser libre. Para entender el romanticismo, primero hay que situarnos en el contexto. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el mundo estaba cambiando a pasos agigantados. La Revolución Francesa había llevado consigo ideas como la igualdad, la fraternidad y sobre todo la libertad. Mientras tanto, la Revolución Industrial transformaba las ciudades, llenándolas de fábricas, humo y un ritmo de vida frenético. Frente a todo esto, el romanticismo surge como una respuesta. Es el grito de una generación que se siente atrapada en una sociedad mecanizada, en normas rígidas y en una razón que había sido exaltada durante la Ilustración. En literatura, la libertad romántica se manifiesta de muchas formas. Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, en sus rimas, no escribe sobre grandes epopeyas ni héroes épicos. Escribe sobre sentimientos íntimos, sobre el amor no correspondido, la soledad, la melancolía. Este enfoque en las emociones personales era revolucionario en su época. Otro ejemplo es José de Espronceda, que en su poema La canción del pirata nos presenta a un personaje que vive fuera de las leyes, que rechaza las normas de la sociedad y encuentra su libertad navegando en el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, dice el pirata, encapsulando perfectamente el espíritu romántico. El romanticismo no solo reivindica la libertad personal, sino también la libertad nacional. En esta época, muchos países europeos luchaban por independizarse o por recuperar su identidad tras siglos de dominio extranjero. Las obras románticas a menudo exaltan el pasado nacional, como las leyendas medievales o los héroes históricos, para reforzar ese sentido de identidad y de lucha por la libertad. Otro aspecto clave del romanticismo es la conexión con la naturaleza. Para los románticos, la naturaleza no es solo un escenario, es un reflejo de sus emociones, un refugio donde pueden escapar de las presiones de la sociedad. Cuando lees poemas románticos, te das cuenta de que la naturaleza se convierte en un personaje más. El mar, las montañas, los bosques, todo adquiere vida propia, pero también está llena de contrastes. A veces es un lugar de paz y serenidad, y otras, un escenario salvaje y descontrolado que refleja la tormenta interior del poeta. Espronceda, por ejemplo, describe el mar como libre e indomable, mientras que Bécquer ve en la naturaleza un eco de sus propios sentimientos. Pero el romanticismo no se limita a la literatura. En la pintura, artistas como Caspar David Friedrich capturan esa búsqueda de la libertad y lo sublime. En música, compositores como Beethoven o Chopin rompen las reglas clásicas para expresar sus emociones de forma más intensa. El impacto del romanticismo va más allá de su época. Aunque nació como un movimiento del siglo XIX, su influencia todavía está presente. Piensa en la música actual, en las películas, en la poesía. ¿Por qué el romanticismo es importante para Selectividad? Porque no es solo una parte del temario de literatura o historia, es una herramienta para entender el mundo en el que vivimos. Nos enseña que la búsqueda de la libertad, la expresión de nuestras emociones y el respeto por la naturaleza no son solo ideas del pasado, son valores que seguimos defendiendo hoy. Conocer a autores como Bécquer o Espronceda no es solo un ejercicio académico, es una forma de conectar con una época que luchó por cosas que seguimos valorando. Al final, el romanticismo nos recuerda que no somos máquinas, que somos seres humanos llenos de emociones, de sueños y de deseos de ser libres. Es un movimiento que nos invita a vivir con intensidad, a conectar con nuestra esencia y a no tener miedo de romper con lo establecido.
Así que la próxima vez que leas un poema romántico o escuches una pieza musical apasionada, recuerda que detrás de esas palabras o esas notas hay una lucha por algo que sigue siendo vital: la libertad.